Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta sesión del curso de capacitación basado en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, que está dando la red Facilitando Cambios AC en el marco de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Este curso va dirigido al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Y en la sesión de hoy estaremos abordando el módulo judicial en su primer tema, los estereotipos de género. Nos acompaña para dar esta sesión nuestra experta en el tema, Verónica Terrazas, quien es psicóloga feminista, egresada de la Escuela Libre de Psicología, el PAC, con maestría en psicoterapia clínica por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana. Y ella, Verónica, también es especialista en la atención psicosocial a mujeres en situación de violencia de género y en la prevención, atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Verónica ha sido docente de licenciatura en Psicología y maestría en el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, y desde el 2015 hasta la fecha de hoy es también docente en las especialidades de Conducta Delictiva y Victimología del Instituto de Psicología Forense. Verónica es expresidenta del Consejo Social de InMujeres y es cofundadora del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres del Estado de Chihuahua en el 2014. Es especialista en análisis y evaluación de proyectos y acciones para transversalizar la perspectiva de género en entidades públicas. Desde el 2011 preside el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma AC y es también cofundadora y coordinadora de la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua desde el 2017. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra experta, Verónica Terrazas, para que iniciemos con la exposición de este tema, los estereotipos de género en el marco del módulo judicial. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ti, José Manuel, y también a la red Facilitando Cambios por haberme invitado a participar en estas capacitaciones. Y bueno, pues iniciando con este módulo, con este segundo módulo, ¿no? de capacitación dirigido al Poder Judicial y específicamente hablar de la importancia de evidenciar, de desmontar y de analizar el daño que hacen los estereotipos de género en la atención a casos de violencia de género. Entonces, bueno, pues empezando por ahí les voy a compartir una presentación. Ay, ¿me permites compartir, por favor? Claro que sí. Adelante, Verónica. Sí. Ahí estamos. Ok, perfecto. Adelante. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, estamos hablando del primer tema de este segundo gran módulo de capacitación, donde vamos a hacer énfasis en los estereotipos de género que prevalecen en la atención a la violencia, en el acceso de las mujeres a la justicia. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que hablar desde este punto tan importante que es el acceso a la justicia y que implica tantas aristas y tantos aspectos fundamentales que tenemos que tener bien claros. Y aquí, bueno, pues a nivel internacional, no solamente en México, pero lo que nos aboca en este momento es en México y en el estado de Chihuahua, es que se ha advertido sobre la presencia de prejuicios y estereotipos discriminatorios contra las mujeres, convirtiéndose en un serio obstáculo para la protección de los derechos humanos de las mujeres,
desde su ingreso a la vía judicial, o sea, todo el viacrucis que atraviesan las mujeres víctimas de violencia en esta carrera por el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es real si no se asume que la discriminación contra las mujeres sustenta la violencia, así como la impunidad constituye una forma que la perpetúa, ¿no? Evitar la impunidad en todos sus niveles es una forma eficaz de prevenir, y las y los operadores de justicia tienen un rol fundamental en este aspecto, teniendo que dar una respuesta integral desde el Estado para combatir y erradicar todas las manifestaciones de violencia de género contra las mujeres. Por eso, sí, adelante, adelante, Verónica. Por eso es importante hablar de la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso judicial. Esto quiere decir, Verónica, que todavía nos hace falta avanzar en eliminar formas de discriminación que están presentes en nuestras legislaciones nacional o estatales o locales. Todavía tenemos ahí cuentas pendientes, por ejemplo. Bueno, sí se tienen cuentas pendientes. Sin embargo, estamos hablando de varios ámbitos. Por ejemplo, claro que hay muchas cuentas pendientes en el área legislativa, ¿sí? Falta. México tiene a nivel internacional, o sea, se ve la normativa mexicana como una buena normativa para la atención de la violencia de género. Sin embargo, todas las leyes son como perfectibles, ¿no? Y como vamos avanzando, es como los derechos humanos, ¿no? Como vamos avanzando, pues se van incorporando más aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Pero en este otro poder, el poder judicial, ojo, hay que darnos cuenta que con lo que tenemos hasta la fecha, con las legislaturas que hay, con la normatividad internacional, nacional y local que contamos, que como les digo, puede ser perfectible y le faltan algunas cosas, pero con lo que tenemos hasta hoy día, 2021, deja mucho que desear el trabajo de las y los funcionarios públicos desde este aspecto, desde este apartado del Poder Judicial, en el qué hacer, en el cómo hacerlo. No es problema de las leyes, es problema de cómo las interpretamos o cómo las llevamos a cabo, desde dónde las estamos viendo. Ahí es el problema. Entonces, no quiere decir que sean perfectas, como ya lo reiteré. Sin embargo, con lo que tenemos ya estaríamos, o sea, con lo que tenemos legalmente, con lo que tenemos escrito en nuestras leyes, ya estaríamos del otro lado. Pero nos dimos cuenta que no basta con que esté en la ley, sino que se tiene que deconstruir lo que socialmente ha mantenido esta desigualdad entre hombres y mujeres por tantos siglos. Y esto no se va a dar por ponerlo en una ley. Es el primer paso. Pero nos dimos cuenta que no solamente con eso. Tenemos que ver que de a de veras se aplique. Que de a de veras se aplique, y eso tiene que ver con que cada servidor y servidora pública, en este caso del Poder Judicial, voltea a verse a sí mismo y a sí misma, desde dónde está parado, desde dónde está parada, y desde dónde está observando y cómo está observando los casos de violencia de género o la violencia estructural. Ya lo hemos dicho en otros videos o en otros espacios, que la violencia de género no es un problema entre particulares, no es un problema entre que Juan violenta a María. No, estamos hablando de una violencia estructural donde tanto gobierno,
las leyes, la sociedad, la cultura, la religión, los medios de comunicación, entre otros, están inmiscuidos en el problema. Y que todas estas instituciones transmiten estos estereotipos de género basado en el sexo y que abonan a la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, si no utilizamos la perspectiva de género, que es esta metodología científica, y aclaro y reitero, es una metodología científica de observación que nos permite analizar, entender cómo se da la desigualdad entre mujeres y hombres y cómo está marcada, pero también nos permite avanzar y establecer estrategias o establecer planes de ruta para sesgar o para minimizar y ojalá y en algún momento erradicar esta desigualdad entre los seres humanos. Muy bien. Entonces, me gustaría continuar con esto que te vengo diciendo, o sea, la importancia de incorporar la perspectiva de género. Y para esto, pues, otra vez, me tiene que quedar claro que la perspectiva de género es una variable de análisis que permite ver a las personas en su contexto, superando los estereotipos que provoca la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. El uso de estereotipos de género en las leyes, reglamentos, prácticas, creencias culturales, en los medios de comunicación, en la publicidad, constituye una serie de discriminación contra las mujeres y su traslado a la práctica judicial es nociva cuando se traduce en la vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entonces, cuando estamos hablando, como dice aquí en la diapositiva, de la se me trabó la lengua, estereotipación judicial, estamos hablando específicamente de la práctica mediante la cual se adjudica a una persona atributos, características o roles específicos solo por pertenecer a un grupo social determinado, por ejemplo, el ser mujer. Y también se utiliza para referirse a la práctica de jueces y juezas que perpetúan estereotipos perjudiciales al no cuestionar cuando un caso se juzga con estereotipos. Estas prácticas se han visto a nivel internacional, como les digo, no solamente en México, pero son tan evidentes, o sea, no crean que es así como que solamente un rubro de personas las ven, no, ya hay muchísimas personas que a nivel internacional ven estos obstáculos que la CEDAW, el comité de la CEDAW, establece la obligación que ha asumido los estados parte, que nos referimos estado parte a todos los países que han firmado estas normativas internacionales, ¿sí? Y que en el momento en que firman, pues se responsabilizan a llevarlas a su país y aplicarlas, ¿no? Entonces, en la CEDAW establece, por ejemplo, en el artículo, en el 2, que consagra el derecho a la protección jurídica, para lo cual los estados deben abordar las medidas necesarias, tienen que hacer todo lo necesario para garantizar la igualdad sustantiva de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, incluso mediante el establecimiento de tribunales nacionales competentes. Aquí, ojo, están hablando de igualdad sustantiva. Siempre es importante analizar muy bien y a profundidad el principio de la igualdad, que a lo mejor en otros espacios podemos profundizar más, pero uno importante es la igualdad sustantiva. O sea, una cosa es la igualdad legal con la que empecé a hablar, que ya contamos con ella, por eso muchas personas pueden decir,
pues que están peleando las mujeres, si ya somos iguales, o sea, si en las leyes dicen que somos iguales hombres y mujeres. Sí, esa es la igualdad legal, pero la igualdad sustantiva es que de veras pase, que de veras pase en la calle, en la casa, en el espacio laboral, en el Estado, en la paridad en todos los sentidos, en el hogar, ¿sí? Entonces, falta un puente. Esos puentes se construyen a través de implementar la perspectiva de género en todos estos procedimientos. Pero a lo que nos lleva la CEDAW es a que necesitamos garantizar la igualdad sustantiva. O sea, no quedarnos con que los países tengan bonitas leyes, ¿sí? En el artículo 5 habla de la obligación de modificar, ojo, lo dice claramente, patrones socioculturales basados en la idea de la subordinación o inferioridad de la mujer. Que ahí está el meollo del asunto, es la piedra toral, ¿no? O sea, es el núcleo del problema, que es las creencias, el cómo no fuimos educados y educadas. Y cuando hablo de cómo fuimos educados y educadas, no me estoy refiriendo solamente a la familia, sino todas esas instituciones en las que convivimos en todas nuestras áreas de vida y que a través de todas estas instituciones, ya sea a través de las novelas, pero a través de las leyes, pero a través de las obligaciones en mi trabajo, a través de la educación formal, no formal e informal que se da en todos los espacios, seguimos reproduciendo estos patrones culturales que tienen muy claramente que los hombres valen más que las mujeres. Y retomo, cuando estudiamos o analizamos el principio de la igualdad, habla de la equivalencia humana, entre otros aspectos. Y la equivalencia humana específicamente es que todas las personas valemos lo mismo, que no puede haber una persona que valga más que tú, ¿sí? O sea, todas las personas, ni menos. Todas las personas valemos lo mismo. Entonces, y esta garantía a la diversidad o a la diferencia, ¿no? O sea, de que todas las personas somos diferentes, pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, igualdad de trato y igualdad de resultados, ¿sí? Y en el artículo 15, la CEDAW habla de garantizar la igualdad ante la ley, que es la misma. Si se fijan los tres artículos, su base es que de veras entendamos la profundidad del principio de la igualdad. Entonces aquí estamos hablando que la aplicación de la perspectiva de género pretende visibilizar las jerarquías atribuidas a lo masculino sobre lo femenino e identificar que los modelos de hombres y de mujeres, así como la idea de heterosexualidad obligada, son construcciones sociales que establecen lo que cada persona debe y puede hacer de acuerdo con su sexo. Y todo eso no debe de afectar o no debe de ser base de un prejuicio o de un juicio en estos procesos de acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, esto sería lo fundamental por lo que incorporar la perspectiva de género, pero hay aspectos sustanciales en los que me gustaría ahondar, que uno es esto a lo que le llamamos estereotipos de género. Entonces aquí hablamos que estos estereotipos constituyen prejuicios generalizados sobre las características que poseen o deberían de poseer los hombres o las mujeres. También promueven limitaciones de la capacidad de las personas y su facultad para tomar decisiones, desarrollar actividades laborales, realizar una carrera profesional, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La verdad es
que los estereotipos nocivos condicionan el proyecto de vida de los hombres y de las mujeres. Es necesario comprender cómo opera esta maquinaria de la discriminación, con sus consecuencias directas de la violencia sobre las mujeres, con una mirada integral en un contexto estructural discriminatorio. Es a lo que me refiero con que no es una situación entre particulares, que es una violencia estructural, ¿sí? Cómo este fenómeno estructural impulsa los prejuicios y estereotipos que rigen la vida en todas las relaciones. Ya seamos conscientes o no, ¿sí? Porque hay unas cosas que sí las tenemos ya muy claras, pero hay otras que todavía no están muy claras y que esto encamina el posicionamiento que tú vas a tomar donde tú te pares, ¿sí? Y desde dónde vas a ver lo que se te está presentando. Y entonces cuando estamos en el área de administración de justicia, fíjense, tenemos que delimitar muy bien estas subjetividades, porque en el área del Estado laico y en todo este proceso de acceso a la justicia solamente hay un perfil que tiene la capacidad de juzgar, y esos son los jueces y las juezas. De ahí en más, todas las personas que trabajamos en toda esta maquinaria del Poder Judicial, no tenemos por qué juzgar, no es nuestra chamba, pero no nomás no es nuestra chamba, sino que no debemos de hacerlo. De hecho, si lo hacemos, estamos violentando a las víctimas, ¿sí? Nuestra chamba es ir acumulando información, tanto en cuando se presentan las demandas como en el proceso de investigación, y ahorita vamos a ver las fases para llevarle, o sea, abonarle a la carpeta de investigación, y para que llegue el momento en que juez y jueza o jueza puedan juzgar ya en este acto a quien sí le toca. Y todavía ahí hay sesgos, ¿sí? Porque también se tiene que trabajar mucho con la visión de las y los jueces. El protocolo de la Convención de CEDAW reconoce, fíjense, o sea, no es algo que se diga entre los pasillos, o sea, es algo que internacionalmente ya hasta se escribió, ya hasta hay documentos y guías donde la Convención de la CEDAW reconoce que para lograr la plenitud de la igualdad entre hombres y mujeres es necesario modificar el papel tradicional tanto de hombres como de mujeres en la sociedad y en la familia. Y explica el mandato en su artículo 5 al disponer que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y cualquier otra índole que estén basadas, todo eso en esta idea de la inferioridad o superioridad de alguno de los sexos, o de las funciones estereotipadas que se establecen en esta cultura tradicional por el sexo, ya sea para los hombres o para las mujeres. Sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento de la capacidad. Otra vez el comité de la CEDAW sostiene que estos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de manera defectuosa. Este solo párrafo es bien fuerte, porque esto quiere decir
que están revictimizando a la víctima, ¿sí? Que están no nomás revictimizando, que llamamos la violencia vicaria o la violencia secundaria, sino que están violentando institucionalmente a las mujeres víctimas de violencia de género si no se tiene esta visión de los derechos humanos y de la perspectiva de género. Esto tiene consecuencias a gran alcance. Aquí lo dice. Por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de las mujeres, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. ¿Por qué? Porque regularmente los casos se establecen básicamente en si la violó, ¿qué le tocó? Si la golpeó, ¿qué le toca para hacer eso? Y no se alcanza a ver que el juzgar, o sea, en una máxima, el juzgar mal ese caso establece una cultura de impunidad, no solamente sobre ese caso, sino todos los que están a su alrededor y sobre sobre los casos que se estén cometiendo en este momento en la sociedad. ¿Sí? El hecho de que pongan condenas muy grandes a un perpetuador, no sé si funcionen o no, pero lo que sí sé que no funciona es que se juzgue y no se alcance a considerar culpable a una persona que ha lastimado los derechos humanos de otra persona. ¿Sí? Aquí dice que en todas las esferas de la ley los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de los denunciantes. Esto se dice coloquialmente que la justicia, si no es pronta y expedita, ya no fue justicia. Y no solamente si no es justicia, porque sabemos que no es ni pronta ni expedita, sino que no tenga esta visión de género, que no tenga desde la reforma a la Constitución, o sea, todas las reformas que se hicieron en el 2011, al proceso judicial que se establece en México, se centra las víctimas en el proceso judicial. Entonces, el cambio de chip, porque antes el Estado como que se dirigía principalmente a que quien lastimara, o sea, el culpable fuera hallado culpable y que se le dé la sentencia, ¿sí? O sea, perseguir a quien hacía algo que no debía, que es el delito. Sin embargo, con todas las reformas judiciales, este chip cambió y aquí la cuestión es, todo el andamiaje del proceso judicial tiene que estar centrado en la víctima. Y para eso tenemos que darle la vuelta a todo lo que habíamos aprendido antes y cómo lo vamos a acomodar para ahora. Siempre y en todo lugar estamos pensando primero en la víctima y cómo le vamos a garantizar esos derechos que le fueron quitados por un delito. Aquí vienen algunos ejemplos de estereotipos nocivos, ahí se los dejo para que los están en su presentación, para que los vayan como que reflexionando. Y bueno, también la CEDAW y hay estándares internacionales que se han firmado por México y aquí dice que es vital identificar cómo se emplean estos estándares en el caso concreto y cuáles son las consecuencias jurídicas de su aplicación para la garantía y protección y respeto a los derechos de las mujeres. El lenguaje y el análisis de estos contextos en que se producen los hechos, las demandas y las necesidades de las mujeres y el derecho aplicable constituyen una importante guía para los operadores del sistema de justicia. En palabras llanas, no tenemos que irnos solamente a buscar quién hizo el delito y que pague por el hecho, sino alcanzar a darnos cuenta cómo el lenguaje también violenta o también sana
y cómo el análisis del contexto en que se da la violencia tiene que ser tomado en cuenta para la resolución de los casos. A esto hablamos también con la interseccionalidad, cómo es importante darnos cuenta que hay personas, en este caso mujeres, que tienen varias vulneraciones o varias vulnerabilidades, una tras otra, como pegadas, ¿sí? O sea, no solamente es víctima de violencia por ser mujer, sino aparte de ser mujer es pobre, pero aparte es tarahumara o rarámuri, pero aparte no entiende bien el idioma y aparte no oye bien. Y para acabarla, es lesbiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo todas estas circunstancias que están en el contexto van a hacer que se tengan que tomar en cuenta para juzgar de manera diferente, para juzgar de una manera que pongamos los derechos de esta mujer en garantía, ¿sí? Y para eso se establecen estándares internacionales también, no solamente es México, sino que es como un piso común que se trata de establecer en la mayoría de los países. Número 1 es la debida diligencia en forma seria y exhaustiva. ¿Sí? Seria y exhaustiva es no solamente llenar el protocolo que nos toca, sino debida diligencia implica trabajar con los principios que vienen en la Ley General de Víctimas. ¿Sí? La debida diligencia habla de la buena fe, de creerle a la víctima, habla de tener un enfoque transformador, de tener un enfoque específico para las circunstancias y el contexto de la víctima. Habla de tener procesos en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, lo complejo que es la debida diligencia, pero también la imparcialidad libre de tendencias y con apego al principio de no discriminación. Ojo, porque este punto es muy engañoso. La imparcialidad. Regularmente, cuando coloquialmente se habla, cuando vemos una situación de violencia, se dice, no, yo no me hago ni para uno ni para otro. Pues eso provoca discriminación en las violencias de género, porque se habla de que una tiene que estar del lado de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es la que tiene que estar en el centro de todo el proceso judicial. ¿Sí? Y por última, pues todo esto, o sea, el estar en el lado de la víctima, poner en el centro a la víctima, nos va a permitir una guía o saber qué pasos tenemos que seguir para garantizar todos los derechos de esta víctima. Y de esta manera minimizar la revictimización, porque es algo bien terrible que a mí me gusta mucho compartir con quienes he tenido la oportunidad. Un punto de lo más terrible que es trabajar como activista de los derechos humanos de las mujeres es darnos cuenta que hay mujeres, no una ni dos ni tres, sino muchas, que dicen que han sufrido más con el acceso, con el procedimiento, el proceso de acceso a la justicia, que con lo que les pasó. Esas son palabras mayores. O sea, si estamos hablando en un caso específico de una mujer que fue violada, ¿cómo fregados te van a decir que todo el proceso de acceso a la justicia fue peor que la violación que viviste? Imagínense, que se sintieron más lastimadas, más vulneradas, más maltratadas en todo el proceso de acceso a la justicia que lo que realmente les pasó, que no es cosa menor. Entonces, por eso es tan importante establecer estos estándares y el darnos cuenta de la necesidad de garantizar los derechos de la mujer. También, es importante hablar, o sea, para hacer todo esto que acabo de comentar
anteriormente, es fundamental analizar y poner en marcha todo lo que tengamos que hacer para incorporar un lenguaje incluyente y no sexista en nuestro quehacer. Ojo, yo le pondría ahí hasta verbal y no verbal, ¿sí? Porque el lenguaje no solamente son las palabras que salen de nuestra boca o lo que escribimos, sino cómo lo manifestamos, el tono, la actitud, hasta la postura de cómo decimos algo. Y bueno, aquí dice que por medio del lenguaje se pueden perpetuar los esquemas de desigualdad entre mujeres y hombres. El lenguaje inclusivo es fundamental como instrumento de cambio estratégico con el fin de incluir la perspectiva de género en las comunicaciones jurídicas y la visibilidad de las mujeres. Hay veces que hablamos de el afectado, y siempre estamos hablando de una mujer, ¿sí? O por decir un caso específico, ¿sí? Pero entonces, o sea, tenemos que poner interés, tenemos que poner lupa a cómo nos estamos conduciendo con el lenguaje. El evitar el lenguaje sexista en las resoluciones, las audiencias y todas las etapas de los procesos judiciales implica, ojo, la ausencia total de expresiones y términos sexistas, la visibilidad de situaciones particulares y la denuncia del uso del lenguaje discriminatorio. O sea, no solamente nosotros evitarlo, no solamente que lo eviten los jueces, sino darnos cuenta de cuando un defensor lo utiliza, hasta cuando un MP lo utiliza, y hacer evidenciar que se está dando una situación de lenguaje discriminatorio y proceder ante ese tipo de discriminación. Algunas de las construcciones sexistas más comunes que se presentan en los procesos judiciales es la utilización del género masculino como neutro, la existencia de un orden jerárquico al mencionar a mujeres y hombres, la generalización de nombres de profesiones y actividades realizadas por mujeres con género masculino. Esto es fascinante, desgraciadamente negativo, porque nos cuesta tanto trabajo decir ingeniera, arquitecta, médica, hasta psicóloga. Por ejemplo, yo hablo de que de que mi título de psicología soy licenciado en psicología. Hasta ya que hice la maestría, ya pude ser maestra en psicología, pero primero fui licenciado. Entonces, qué incongruencia, ¿sí? También las asociaciones lingüísticas peyorativas, los saltos semánticos que aparentan ser genéricos, pero que solo están cargados a la referencia de los hombres, los errores en el uso sustantivo o de doble forma y la concordancia de género, y las denominaciones sexuales que identifican a las mujeres sin justificación contextual, entre otras. En esto podríamos dar como un taller de cada una de ellas. Lo que les voy a decir muy claro: el lenguaje es la manifestación de una cultura viva. Por lo tanto, si la cultura está viva, o sea, si las personas de esa cultura están vivas, el lenguaje se puede modificar siempre. ¿Por qué? Porque está en continuo movimiento. Y eso pasa porque ahora pues estamos hablando de la época de COVID. O sea, eso no existía hace 2 años. Por ejemplo, con las tecnologías, el arroba, el decir una vida virtual, ese tipo de cosas no existían. Y ahora existen, ¿por qué? Porque la cultura está viva y se va moviendo y se va modificando según los nuevos acontecimientos. Entonces, si nosotras y nosotros somos muy tradicionales con el lenguaje español, bueno, no hay problema. La cuestión es que el lenguaje español es uno de los más ricos que hay en el mundo y que tiene palabras para todo y muchas palabras para lo mismo, ¿sí? Entonces, lo único que necesitamos hacer es, de verdad, meternos un clavado en el lenguaje y buscar palabras que de veras sean neutras, ¿sí? O sea, no les estoy pidiendo que se inventen palabras o que
o que adquieran las palabras que a lo mejor les mueven mucho el tapete, sino que busquen dentro de este gran bagaje que tenemos del lenguaje palabras que de a de veras sean neutras, que de a de veras sean inclusivas, que de a de veras puedan deconstruir esta forma de entender el lenguaje masculino como neutro. Y bueno, esa sería la importancia del lenguaje para continuar con el papel del poder judicial. No sé hasta aquí cómo vamos. Vamos bien, Verona. Nada más, oye, pensando en lo que nos acabas de exponer, este, es bien interesante y esta parte, digo, seguramente lo vas a ver un poco aquí adelante en lo que sigue, pero, pero me parece como muy, muy interesante para los compañeros y las compañeras que están tomando el curso con nosotros, ver que estas cosas que tenemos nosotros en nuestras cabezas, buenas y malas, pero digamos que son heredadas, que es lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, etcétera, etcétera, nos condicionan cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y justo ahorita que ponías el esquema, ¿no? Desde la debida diligencia, es, en el caso del Poder Judicial, o más bien de los temas judiciales, como decías, ¿no? Esta parte es muy importante con los jueces y con las juezas, pero incluso desde antes, ¿no? Con todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en las agencias del Ministerio Público, bueno, ahora fiscalías y los fiscales, ¿no? O sea, cómo se imaginan su funcionamiento, su labor y cómo ven los hechos, ¿no? Si los ven desde unos ojos de perspectiva de género o si los ven una óptica más tradicional y sobre todo, y me imagino muy importante para lo que viene después, lo que decías, ¿no? Cómo le presentan a los juzgadores los hallazgos, la evidencia, la historia, ¿no? Cómo la fueron construyendo y entonces esta debida diligencia es súper importante desde las primeras etapas de la violencia, ¿no? Casi que desde que se reporta. Y si nos vamos a lo que hemos trabajado en otros sectores de esta misma capacitación, pues estamos hablando desde el primer contacto que tienen las y los policías municipales, desde ahí, o sea, desde el informe policial homologado, influye en cómo se va plasmando toda esta cadena de seguimiento al acceso a la justicia. Entonces, hasta antes de llegar al proceso judicial, ya se vienen desencadenando determinados obstáculos o determinadas guías que te pueden favorecer para apoyar a las mujeres en situación de violencia. Y un punto importante en esto es también que hay veces que hemos aprendido ya a estas alturas a tener un discurso de género, a tener un discurso donde hablamos de la importancia de atender la violencia de género contra las mujeres, pero ojo, hay veces que se queda en el discurso porque el, la importancia de cualquier tema que me pongan se traduce en recurso económico, en capacitación, en instalaciones, en poner el tema en todas las mesas de discusión, ¿sí? Solamente yéndonos con el primero, el recurso económico. Si hablamos que la gran problemática del país, de México y de Chihuahua, es la violencia familiar, la violencia de género, ¿por qué la Fiscalía de la Mujer no es la que tiene más recursos? ¿Sí? Al contrario, es una de las más castigadas por dentro y por fuera. Entonces ahí nos habla de que no hay una concordancia, no hay una coincidencia entre lo que se dice como discurso y lo que de veras pasa. ¿Por qué?
porque yo conozco y me vinculo con personas que de todo este procedimiento que es desde policías municipales hasta el SEJUN, la Fiscalía de la Mujer y todo el proceso judicial, MPs, ya defensores y defensoras y hasta jueces y juezas, bien comprometidos con la causa, que ya traen incorporada la perspectiva de género, que hacen su chamba lo mejor que pueden con todos estos elementos, pero no son todos y trabajan contracorriente. ¿Por qué? Porque desde la estructura no se tiene esta perspectiva de género y todavía hay obstáculos a vencer en este tenor, pero también como cuando hablamos de los derechos humanos, es difícil, o sea, para la población en general es difícil que se nos garantice los derechos humanos si ni siquiera no lo sabemos. ¿Sí? Porque no sabemos que nos están apachurrando un derecho humano. Cuando sabemos nuestros derechos es mucho más fácil exigirlos y la población tiene la obligación de exigirlos. El Estado tiene la obligación de garantizarlos. Entonces, como servidores y servidoras públicas, es importante saber lo que nos toca hacer, aunque no seamos las personas de toma de decisiones o de estas personas que ponen las cantidades y las capacitaciones y toman las decisiones a más alto nivel. Pero entre más seamos las personas del servicio público que sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo con la atención de calidad, a lo que nos estamos refiriendo con el acceso a la justicia y con la debida diligencia, va a ser más evidente o va a ser como una presión para que en todos los niveles se incorporen estos estándares internacionales. Muy bien. Y si quieres, Vero, pues pasemos ahora a cómo estamos funcionando en el tema del Poder Judicial y los estereotipos. Sí, este es el último punto, pero abarca bastante. Y bueno, estamos hablando de que la toma de decisiones en la administración pública, en la administración de justicia, debe estar enmarcada por el principio de la imparcialidad. Lo que exige que las y los operadores de justicia se despojen, ojo, de los conceptos atávicos y tomen decisiones objetivas que tengan la finalidad de conocer la verdad, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas. La utilización de la perspectiva de género en las decisiones judiciales aporta a la transformación de los patrones culturales que provocan la desigualdad, de la discriminación y la violencia. Lo que pasa en el espacio judicial no solamente se queda en el espacio judicial, sino que se transporta y tiene una transformación en la vida dentro del hogar, en la calle, en la sociedad, en los trabajos, en cómo se comporta cada ser humano de esta sociedad. Entonces, es como un maestro, una maestra, como un ejemplo a seguir. Entonces, si en las conclusiones o en la resolución de un caso se ve que no hubo justicia para la mujer en situación de violencia, pues es un ejemplo a seguir en toda la sociedad. Por eso es tan importante. Hay 3 momentos, o sea, ya para hacerlo muy práctico, didáctico y decir, así en mi chamba, cómo ando, qué tan mal ando o qué tan bien o por dónde me puedo ir. ¿Cómo puedo aplicar la perspectiva de género en el espacio judicial? ¿Sí? En la práctica judicial. Bueno, primero que nada, en la primera etapa, en la etapa de promoción, hay que identificar las cargas y las ventajas sociales que existen para las personas intervinientes en el proceso judicial. Hay que promover las acciones destinadas a asegurar la igualdad real, a lo que nos referimos con la igualdad sustantiva. Y derribar las barreras estructurales de acceso a la justicia. Por ejemplo, si hay un uso y costumbre, ¿no? De que la víctima no pide cita con el juez, ¿no? O la jueza. Bueno, pues hay que derribar esas barreras. Hay que ver cómo lo hacemos
para que tenga una intervención, o sea, una observación directa si creemos que es necesaria, ¿no? Hay un test que a mí me gustó mucho de un programa que es de la ONU, que establece este test para estas etapas de ejecución de las prácticas judiciales. Entonces nos podemos guiar en esto, haciéndonos estas preguntas. Es, por ejemplo, entre las partes del proceso existe una relación asimétrica de poder. Si la alcanzamos a ver, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿sí? O sea, por lo menos evidenciarla. Alguna de las partes está sujeta a una doble discriminación por tratarse de un caso de discriminación por razones de raza, que se supone que la raza no existe, ¿eh? Pero así está todavía puesto en este documento. Etnia, de edad, orientación sexual, pobreza, condiciones de migrante. A esto es a lo que ahorita hablaba de la interseccionalidad. ¿Sí? Si nos damos cuenta que la víctima tiene empalmadas varias discriminaciones, hay que evidenciarlas. El comportamiento de las partes obedece a un estereotipo de género. O sea, el agresor la agrede porque cree que es su mujer y que él le puede decir qué hacer y qué no hacer, ¿sí? O de dónde se está. La mujer no se ha defendido o no había puesto una demanda porque es el papá de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde los comportamientos estereotipados nos limitan a garantizar nuestros propios derechos? Y la última es, ¿intervienen mujeres o personas con diversas orientaciones sexuales o identidad de género? Porque si es así, ya existen protocolos para juzgar en casos de personas con orientación sexual LGBTIQ+, ¿sí? Existen relaciones asimétricas de poder. ¿Qué pasa cuando la víctima que estamos representando es esposa de un juez o es esposa de un comandante de policía o de un diputado? ¿Sí? O de un narco. Entonces, si tiene relaciones asimétricas de poder por dinero, por relaciones, por conocimiento, por muchas, por el solo hecho de ser hombre y de tener privilegios en este sistema patriarcal, tenemos que evidenciar esta asimetría de poder. ¿Existe un contexto de discriminación y violencia? Ojo, el solo hecho de la pobreza es un contexto de discriminación y violencia. ¿Sí? Sin meternos en investigar nada más. Entonces, ahí se las dejo de tarea, o sea, el sentido de que si hay situaciones de pobreza, ya tenemos que ir con otros ojos. O sea, no es lo mismo, y lo he repetido en varias sesiones, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en la ciudad de Chihuahua, vivir en una colonia como San Felipe, como vivir en Riberas de Sacramento, o en Punto Oriente, o en Cerro Grande, ¿sí? El solo hecho de vivir en estas colonias hace la diferencia. Y a eso nos llamamos otra vez con la interseccionalidad. Bueno, esta es la etapa de la promoción, pero podemos seguir en la etapa de la instrucción y valoración. Y en esta etapa se deben de desmontar los estereotipos o modelos de hombres y mujeres que provocan la desigualdad, amenazan o vulneran los derechos de las personas. Hay 4 puntos fundamentales. 1, hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar el caso en concreto. Situaciones de asimétricas de poder. Por ejemplo, cuando entran en procesos judiciales, muchas de las mujeres no pueden tener un trabajo, o sea, no pueden tener un trabajo formal porque en los trabajos no les dan muchas opciones, aunque es por derecho, de ir a todas las citas que el proceso judicial les llama. O no les cambian el horario, o si están en una maquila pierden bonos y pierden dinero
al ir se supone que eso no debería de pasar, pero sí pasa en la realidad. Entonces, y a lo mejor el señor tiene dinero hasta para pagar a un abogado particular que le lleve todos los casos y que nada más vaya a las audiencias. Entonces ahí también ya hay una desigualdad, porque aparte las mujeres regularmente se quedan con el cuidado de los hijos y las hijas. Entonces no solamente tienen que trabajar, sino tienen que seguir con el cuidado de las hijas y los hijos, con el cuidado de la casa y aparte hacerse cargo de su representación en el proceso judicial. Otro punto importante es el quehacer jurisdiccional tiene una invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de personas. Entonces, en el juzgar y en el cómo se hace la sentencia, ese hecho tiene una acción que puede ser transformadora para la vida de la víctima. No solamente decir, si va a salir culpable y se va a meter al señor a la cárcel, no, sino cómo va a ser el Estado y el agresor para que mi proyecto de vida que tuve que mover a causa de la violencia se pueda ir de a de veras dando, o sea, de a de veras logrando, ¿sí? Entonces eso va más allá de la restitución y otros puntos muy claros del acceso a la justicia, donde no solamente es darle dinero para la terapia psicológica, sino que la mujer pueda a lo mejor retomar sus estudios, pueda tener forma de entrar en un programa de iniciar una empresa, una microempresa, o un trabajo ¿cómo se dice? Autoempleo, ¿sí? Contar con el servicio de guardería para hijos e hijas, o sea, ir más allá para que el proyecto de vida de esta víctima sí se pueda realizar y no solamente se quede en castigar al que fue culpable, porque ojo, desde esta visión ecológica, desde esta visión sistémica, tanto tiene responsabilidad el agresor directo como el Estado y como la sociedad. Y todos tenemos que abonar en este proyecto de la víctima. ¿Sí? Otro punto importante es las decisiones judiciales que deben tener en cuenta las estructuras inequitativas e injustas para reparar o restituir los derechos vulnerados. Un proceso judicial en el que se aplique la perspectiva de género tendrá un efecto transformador social y fortalecerá la justicia, fue lo que estaba explicando anteriormente. Y también se debe ampliar la comprensión del contexto en el que se desenvuelven las mujeres en su jurisdicción. Así, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis judicial pretende eliminar la identificación de los roles de género y cómo estos roles se traducen en comportamientos violentos y discriminatorios de los hombres y de las mujeres en cada caso y en cada localidad. Los contextos sociales y culturales están influenciados por la diversidad de costumbres, tradiciones y todo tipo de manifestaciones humanas que se producen en cada lugar. Lo quise leer tal cual por la importancia que tiene y lo puse tal cual en la diapositiva para que no se nos pierda el sentido de la responsabilidad y que no solamente es como darle lo que merece la víctima, ¿sí? Sino como el hacer bien, o sea, el llevar bien un caso es ejemplo y abona para ir desmontando la desigualdad entre todas las mujeres y los hombres, ¿sí? Es un ejemplo. Y aquí también viene un aspecto fundamental. Toda etapa de instrucción y valoración tiene que estar basada en los aspectos, o sea, en los aspectos del nivel de riesgo de la víctima. Eso nunca se puede dejar de tener en cuenta.
Y estos niveles de riesgo están básicamente identificados en 4 instancias básicas, que es primero los personales de la víctima, o sea, las cosas muy, muy básicas de la víctima, todas estas situaciones por las que ha sido vulnerada a lo largo de su vida, no solamente en el periodo en el que está viviendo la violencia del delito que se está acusando, sino alcanzar a ver toda la vida anterior de esto, cómo llegó esta persona a esta situación donde se dio el acto de la violencia del delito. También las circunstancias que causaron, o sea, que fueron consecuencia de esta violencia vivida. Un punto fundamental es todo, o sea, muchas de las acciones que se tienen que hacer en este sentido tienen que ver con la personalidad del denunciante. ¿Qué tanto poder tiene? ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué tan agresivo puede ser? ¿Tiene apoyo económico, social, vinculaciones? ¿Consume drogas? ¿Está armado o armada? Todo eso mueve cualquier plan de seguridad de una víctima, ¿sí? La víctima puede tener muchos recursos, o sea, ser segura, no echarse para atrás, denunciar, tener familia que le apoye, tener un trabajo, tener una educación. Pero si la pareja está armada, si la pareja tiene un puesto de poder y si la pareja se droga, pues por muy empoderada que esté la mujer, no hay cómo, ¿sí? Y el contexto, las respuestas de las personas en el entorno, y eso tiene que ver principalmente con los medios de comunicación, pero también con las estructuras en la sociedad y en la familia, como muchas veces las víctimas son juzgadas y evidenciadas tanto por la familia, es que ella tiene la culpa, pues todo lo que ha aguantado, o qué quería, si se porta así. Bueno, cuestiones de género, a lo que vamos, pero también las amistades, ¿sí? Y luego también los medios de comunicación. Por ejemplo, ha habido casos muy lastimosos. En algún momento, aquí en Chihuahua, hubo el caso de, por ejemplo, cuando, el que se me viene primero a la mente es cuando hubo una bebecita que estaba en la puerta de una iglesia. Entonces, se hizo viral, ¿sí? Y sin saber qué pasa, sin saber por qué o sea, entrada una mujer se asume porque una mujer fue capaz de dejar a su hijo o su hija en la calle o afuera de la iglesia. O sea, los medios de comunicación se la habían comido viva, o sea, de qué perra o qué, o sea, qué cosas tan lastimosas, adjudicándole a esta mujer, y tú no sabes de dónde viene esta mujer, tú no sabes las circunstancias en las que está viviendo esta mujer para que haya tenido que hacer esta acción, ¿sí? Entonces, el contexto y cómo se manejan los conceptos, los casos en particular en la sociedad, claro que afecta el prejuicio de cómo se llaman la resolución de los jueces. Y también aquí viene su tablita de cómo te puedes dar cuenta si estás incorporando la perspectiva de género respecto a la valoración de las pruebas y respecto al marco normativo aplicable. Y ahí se las voy a dejar para que las tengan, para que las analicen. Y por último está la etapa de decisión. Y que muchas veces creemos que es la más importante. No. Toda, o sea, es como un reloj. Todo es estratégicamente armado. Si no hay un buen seguimiento, como les digo, desde el primer contacto del policía o desde las primeras denuncias de cuando fue la mujer a Lichimujer a pedir terapia psicológica o se acercó a una comandancia de policía o una organización civil, si no se tiene esta cadena de cómo pasan de una instancia a otra las mujeres en situación de violencia, la etapa de decisión va a estar muy mermada porque no van a tener los elementos necesarios para poner una buena decisión.
De hecho, hay veces que se tienen todos los elementos planteados y en la etapa de la decisión, si el juez o la jueza no cuentan con esta perspectiva de género, sesgan su visión y ponen una decisión que discrimina aún más a las víctimas. Ahora imagínense cuando hay mermas en todo el procedimiento. En esta etapa es identificar con la correcta solicitud y otorgamiento de medidas de protección, pensión alimentaria, medidas de reparación integral, como les digo, no solamente la terapia psicológica, identificación de las circunstancias que agraven y atenúen los hechos delictivos. 3 puntos fundamentales a tomar en cuenta: examinar las características de la propia mujer, adolescente o niña, es decir, aquellas de las que no puede desprenderse, tales como su edad, origen nacional, origen étnico, discapacidad, entre otras. Ojo, mujeres con trastornos psiquiátricos, con trastornos mentales, también son víctimas de violencia contra las mujeres. De hecho, es un perfil que es mucho más susceptible de ser víctima. El hecho de que la mujer tenga esquizofrenia no quiere decir que se esté inventando la violencia, sino que tiene esas características y por esas mismas características es más fácil que sea víctima de violencia porque de antemano el agresor sabe que no le van a creer. Si la mujer tiene un problema de drogas, ojo, si la mujer se emborrachó, no por eso no es no es víctima, ¿sí? Entonces, esas circunstancias independientes de la mujer jamás pueden ser aspecto para culpabilizar a la víctima. Se tienen que tener muy claras. Las víctimas no son perfectas, no es la persona que se portaba bien, se cuidaba y aún así le pasó la violencia. No, las víctimas siempre tenemos aspectos diferentes, unos más evidentes que otros, pero por ejemplo una mujer que se droga o que está en una situación de drogas, pero no por eso se le permite que la violen, ¿sí? Entonces, tienen que tener muy claro que aunque ella estaba drogada y no se podía defender, tienen ustedes que defenderla y hacer todo el proceso para que sea castigado esta situación de que una persona pasó, la vio inconsciente y se aprovechó de ella. Otro punto importante es examinar las características del entorno en que se desenvuelven las mujeres, adolescentes, niñas, la condición socioeconómica, la situación de desventaja o discriminación, el espacio comunitario entre ellas. Por ejemplo, las niñas con el embarazo adolescente. O sea, si es una chavita que tuvo un embarazo a los 14 años, que debería de ser hecho como violencia de género por el hecho de que ser 14 años para abajo, pero resulta que se juntó con una persona y es víctima de violencia familiar y a los 20 ya tiene 2, 3 hijos, no pudo estudiar y entonces cree que no tiene una oportunidad si no es con esa persona que la recogió con varios hijos o hijas y que le apoya para mantenerlos. Entonces, imagínense cómo está anclada. Nosotros hablamos de que son grilletes que tenemos las mujeres y que muchas veces no se ven a simple vista. Hay que escarbarle y hay que buscarles. Y por último, considerar que las actividades realizadas de la mujer adolescente niña en la vida cotidiana sí cuenta con una red de apoyo donde vive o si depende o no de personas agresoras, tanto económicas como emocionalmente, como lo estoy diciendo. Ojo, mujeres adultas que se dedican al sexo servicio, no me acuerdo cómo se llama ahorita, a la actividad sexual, ¿sí? Aún así, pueden ser víctimas de muchas violencias por violencia de género y el hecho de que den este tipo de servicios no implica que sean culpables de lo que les ocasiona, ¿sí?
Entonces también tenemos que ver si cuentan con, hay personas, ojo, y me ha tocado y me tocaba atenderlas, hay personas aquí en Chihuahua que vienen del sur del país, víctimas de una violencia familiar, y como no hubo la forma de divorciarse o de tomar algún tipo de decisión de ese tipo, vienen huyendo con los hijos y las hijas. Aquí encuentran otra pareja o y hacen otra familia y resulta que viven violencia peores. Pero porque no le pueden, o sea, porque esta persona con la que hicieron la pareja no sabe perfectamente que no tiene una red familiar que la apoye, que viene huyendo y que necesita apoyo. Y además, los agresores, con esto voy a culminar, las violencias de género sabemos que se dan, hablando por ejemplo del nivel de feminicidios que hay ahorita, que se habla de que son de 11, poquito más de 11 asesinatos de mujeres diarios en el país, y que se habla que la mitad de los casos se perpetúan por personas que conoce la víctima, principalmente que son parejas, familiares o amistades, ¿sí? Conocidos, jefes o alguien de su comunidad, y la otra mitad son desconocidos. Pero hablando de esta primera mitad de que son conocidos o familiares, tenemos que siempre acordarnos que no es un delito como los demás. ¿Por qué? Porque influye mucho la relación que se tiene entre el agresor y la víctima. No es lo mismo denunciar de robo a alguien que se metió a tu casa y se llevó tu tele, a que tu hijo se haya robado tu tele, a que tu marido te haya robado tus poquitas joyitas y lo que tenías de valor, ¿sí? Entonces, en solo esto, o sea, no es lo mismo que te violen en una persona de fuera, ¿sí? A que te viole tu pareja o a que te viole el amigo de tu hermano o tu padrastro o tu abuelo. Entonces, siempre tenemos que entender que la violencia de género no es como otro delito, tiene circunstancias muy, muy particulares y que siempre tienen la desventaja de que esta estructura, esta cultura patriarcal, capitalista, sexista, machista, ha educado a las niñas y a las mujeres a aguantar y ha educado a que tener fe en las relaciones que tiene con los hombres a su alrededor. Entonces, regularmente se van a quejar o van a poner una denuncia cuando ya no hay de otra, porque ya les dieron muchas oportunidades. Entonces ya van a estar muy desgastadas y muy violentadas. Por lo tanto, si de entrada no estaban en el primer espacio, cuando llegan a poner la denuncia están acá. ¿Sí? Con esto culminaría yo mi participación en este módulo del proceso judicial. Muchas gracias, Verónica. Muy, muy interesante, muy, en ocasiones muy desgarrador. Eh, la verdad, las circunstancias que nos podemos imaginar y los casos que nos podemos imaginar o de los cuales tenemos conocimiento. Sin duda es bien importante el tratar de tener esto, digamos que traerlo al frente, ¿no? No hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero tal vez la más evidente es esto, ¿no? Tratar de verlo como lo primero que nos salte y que son que este proceso, el tema judicial es un tema complejo y que tiene, que es un tema largo, ¿no? Que eso es algo que mencionabas, ¿no? Son procesos largos, son procesos complejos, donde intervienen muchas personas. Eh, pero sobre todo me quedo con con este mensaje muy, muy importante y que lo mencionaste hacia el final. Me gustó mucho la frase, ¿no? Las víctimas no somos perfectas. No, no tenemos por qué ser perfectas, pero eso no significa que no seamos víctimas. Entonces, creo que eso es algo muy importante en toda la cadena de todos los funcionarios
compañeros, compañeras que están tomando el curso, que, que no, que la realidad, digamos, no se ajusta a lo que nosotros queremos y traemos en nuestra cabeza necesariamente, ¿no? Desde los casos que claramente son muy, muy malos ejemplos y que todos conocemos, pero que son, por desgracia, muy comunes, lo mencionabas, es un ejemplo muy, muy cotidiano, muy socorrido, es el de la mujer víctima de violencia que fue víctima de violencia estando intoxicada porque en una fiesta bebió de más o una circunstancia parecida y entonces digamos que es víctima, pero no es tan víctima porque de cierta forma tuvo la culpa ella porque se emborrachó. Entonces, desde este caso que es muy común, muy cotidiano, eh, una narrativa que creo que todos conocemos, hasta casos muy complicados donde, bien mencionabas, pues puede terminar incluso, o hay un riesgo de feminicidio, ¿no? Eh, y lo que decías, que es casi siempre alguien muy cercano a la mujer, es alguien con quien convive o convivió, es alguien a quien conoce, es alguien que probablemente en alguna etapa de la vida pues hubo una relación incluso de confianza, de cercanía, y, y entonces tomar el paso de iniciar esta carrera en la pista judicial, que es larga, que es complicada, es una decisión ya de últimas, ¿no? Es porque no, ya no me queda otro recurso y lo voy a emprender y entonces hay que ver cómo podemos los funcionarios, los y las funcionarias, los que estamos de este lado, pues desmontarnos estas ideas, ¿no? Y decir, vamos a tratar de verlo con la óptica de, y también cierro, porque si no me puedo seguir también mucho rato, eh, con este mensaje también central de en todo el proceso, sí es importante eventualmente la sentencia, eventualmente su resolución en la parte judicial, pero lo más importante es proteger a la persona. Y entonces, lo más importante es entender el caso y entender las medidas de protección que van a ayudar. Y lo más importante es medir bien el riesgo, porque eso también va a ayudar a saber que aunque nos demore, aunque sea un caso largo, eh, y que pueda tener sus vaivenes, digamos que estamos cumpliendo todo lo que el Poder Judicial y todo lo que los funcionarios que están relacionados con esta función pueden hacer en todas las etapas, ¿no? Antes de llegar a la sentencia, porque llegar a la sentencia es un camino largo, pero todavía pasan muchas cosas en medio, antes, durante el juicio, en la integración de la investigación, entonces, pues ahí hay muchas cosas y muchos momentos para imaginarnos a que las mujeres eh, no necesitan ser perfectas para ser víctimas y que en ese sentido la parte, la importancia de hacer el trabajo es con, corroborar y contar la historia de ese evento, de ese hecho de violencia, lo mejor que se pueda y también no solamente desde mis ojos, ¿no? Sino tratar de verlo desde los ojos de la víctima. Entonces, pues es un reto enorme, Verónica. La verdad es que este tema es bien interesante, apasionante y, y como dices, muy transformador, ¿no? Creo que eso también es muy importante dejarle a los compañeros el sentir de que el trabajo cotidiano, día a día, a lo mejor trabajo hormiga, como muchas veces decimos, pues tiene un potencial muy importante, ¿no? Para que cuando llegue alguien ante el juez o jueza, el haber hecho bien todos esos otros pasos puede ser la diferencia entre dos resoluciones judiciales muy distintas, ¿no? Y creo que eso es bien importante también dejárselo a los compañeros.
Sí, así es. Bueno, como dices tú, ya para ir concluyendo, este tema es muy amplio. La perspectiva de género realmente involucra muchas acciones en muchos niveles. No hablamos, hablamos de un pequeñito espacio porque nos queda hablar de todo este proceso carcelario, de cómo las diferencias entre las mujeres y los hombres que están dentro de las cárceles, cómo son tratadas de manera diferente, las necesidades y los derechos de las mujeres, cómo son evidentes, y cómo la población en general toma el hecho de que las mujeres hayan salido de una cárcel, o bueno, o sea, que hayan sido, ya cuando salen, ¿sí? No Sí. es como se acepta en la sociedad, aunque se batalle para aceptar a los hombres que salieron de la cárcel, no es lo mismo aceptar a una mujer que se reincorpora, se reinserta en la sociedad, a un hombre. Pero aparte de eso, un punto que no me quiero ir sin mencionar es que esto que hablabas de que no hay víctimas perfectas, les hablan de que existe lo de las categorías sospechosas, ¿sí? Pero aparte de las categorías sospechosas, por ejemplo, muy ad hoc con el enfoque, con lo que pasa aquí en Chihuahua, pero que es algo que pasa a nivel nacional, es la cultura del narco. Entonces, regularmente, cuando son situaciones de un acto que interviene el narco, bueno, se va por ahí la perspectiva, ¿no? La forma de investigar y la forma de interponer el caso. Sin embargo, claro que dentro de la cultura del narco existe la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Entonces, puede ser y les voy a poner un ejemplo, puede ser una mujer que venda droga en su comunidad, ¿sí? Y que la maten porque no pagó lo que tenía que pagar. Sin embargo, la violaron. Entonces, el narco no viola a los narcos, o sea, los narcomenudeos que no pagan lo que tenían que pagar, ¿sí? Sino que por ser mujer dentro de esta estructura de la narcocultura, es víctima de una violencia de género. Entonces, no podemos decir, no, ese caso no fue feminicidio, es ajuste de cuentas entre narcos. No, o sea, dentro, porque eso se daba mucho al principio, ahora ya se está desglosando, ahí vamos encaminando la política pública para que se vaya observando, pero todavía queda muy en pañales, ¿sí? Otro punto importante es, a mí, y lo puedo decir claramente, hace años, hace más de como 15 años, me llegó a tocar en varias ocasiones atender a mujeres que llegaban por vivir violencia familiar tremenda, golpes, tortura y así. Pero eran esposas de secuestradores. Y estas mujeres, porque fueron más de 2, que me llegó a tocar atender, habían tenido que llevarles comida a los secuestrados. Pero ellas se metían en esta situación porque el que andaba metido en el rollo era el esposo que las violentaba. Entonces, ¿hasta dónde lo que están haciendo como víctimas, que sí, o sea, no podemos, ¿cómo se dice?, justificar sus actos, pero sí los podemos llegar a entender, y se tiene que plasmar cuando, por ejemplo, son acusadas de determinado delito, aunque sea de cómplices o como las vayan a poner, pero se tiene que plasmar el que también al mismo tiempo de haber hecho un delito son víctimas de violencia de género, de violencia familiar o específicamente determinada violencia. Entonces, estas son como estas diagramas de Venn, ¿no? Donde se van juntando diferentes problemáticas. No es nada fácil plasmar con perspectiva de género porque es bastante complejo. Y bueno, pues la reacción también, un tema que se tiene que tocar es la reacción agresiva o de violencia reactiva de las víctimas. Cuando las víctimas son capaces, o sea, llegaron a matar al agresor, cómo son juzgadas de manera diferente o cómo se batalla tanto para interponer esta situación de víctimas, porque se ha visto y ha habido casos
muy polémicos aquí en Chihuahua, donde se ha batallado hasta 2 años para sacar de la cárcel a una mujer que, viviendo violencia y estando a punto de ser asesinada, ella pudo defenderse matando al agresor, y cómo se batalla para el acceso a la justicia en estos casos. ¿Sí? Claro. Entonces, son situaciones mucho más complejas que esta víctima pura, de alguna manera decir, pero que no por eso podemos dejar de mencionar. Y ya, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y creo que pues esto es solamente una introducción a lo complejo que puede ser este tema. Muchas gracias, Verónica. Pues sí, sin duda es un tema muy complejo, muy apasionante, y ya para despedirnos de nuestros compañeros y compañeras, nada más queremos compartirles los datos de contacto de Verónica para aquellos de ustedes que quisieran ahondar en estos temas, ahondar en recursos. Ella nos pone a disposición estos datos de contacto y voy a leerlos rápidamente. Son los datos de Alma Calma, Centro de Intervención en Crisis AC, cuyos teléfonos son el 614-495-6648 y el 614-443-7677, con correos electrónicos info.almacalma@gmail.com y centroalmacalmaac@gmail.com. Entonces, aquí están los datos para aquellos de nuestros participantes que quisieran más información o conocer el trabajo de la AC, de la cual Verónica es fundadora. Pues aquí están los datos, los ponemos a su disposición. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en esta sesión. Agradecerle de nueva cuenta a Verónica por su tiempo, por su disposición y por darnos esta plática tan interesante. Y nosotros, por parte de la red Facilitando Cambios, seguimos atentos a la evolución, al progreso de todos nuestros estudiantes en el curso. Y bueno, reiterarles que estamos en la mejor disposición de que les vaya bien, de que este curso sea completado con entusiasmo y que sea de mucha utilidad, sobre todo para ustedes, funcionarios y funcionarias en los municipios de Juárez y de Chihuahua. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.